mal administrado. Por lo tanto, equivocado, un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Tenemos como invitado al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia. La guerra interna en el Ecuador, esta que está rindiendo frutos hasta el momento. Hay centenares de apresados. En los últimos días hemos visto cómo en una casa en la capital de la República se descubrió que había un arsenal, más de 100 armas, y por supuesto en varias ciudades ocurre lo propio. Doctor, gracias por estar con nosotros. Ustedes desde la comunidad internacional y más aún dirigiendo un instituto por la democracia como el que dirige usted, ¿cómo ven esta situación? Se trata de una guerra interna en el Ecuador. Gracias. Se trata de una guerra híbrida. La guerra híbrida está definida que es una nueva forma de agresión, es una nueva forma de violencia. Está definida como aquellos actos de agresión que utilizan cualquier método, cualquier forma. Armas, presión pública, delincuencia común, narcotráfico, tecnología, comunicación, con el propósito de agredir y deteriorar a la víctima de la manera más contundente posible. Pero además la guerra híbrida tiene un componente, y es el componente que se conoce como negación plausible, porque permite al agresor el anonimato, permite disimular su participación e incluso que el agresor muestre simpatía, muestre rasgos de cooperación o muestre rasgos de solidaridad con la víctima. En eso consiste la guerra híbrida, y lo que técnicamente se ha presentado en el Ecuador es una guerra híbrida que utiliza el crimen organizado, el narcotráfico y el crimen común como mecanismos para deteriorar la democracia del Ecuador, la seguridad ciudadana del Ecuador y terminar con el gobierno del presidente Noboa. ¿Quiénes están detrás de esto? Estamos frente a la utilización de una metodología en la cual, después de haber intentado en el Ecuador el golpe de Estado directo del 2019 contra Moreno, fracasaron. La subversión interna, han movilizado indígenas, han bloqueado caminos, han hecho una cantidad de cosas contra Moreno y contra Lasso, en el que han llegado al asesinato, matando a Fernando Villavicencio en la campaña electoral. Ahora que ha llegado a la presidencia el presidente Noboa, intentan un mecanismo que puede ser presentado como absolutamente no vinculado a la gente que quiere retomar el poder en el Ecuador, que es utilizar el crimen común. Y para eso lo que hay que hacer es volver un poco atrás en la historia del Ecuador para identificar al adversario, identificar al enemigo. Lo que pasa es que en el gobierno de Rafael Correa el Ecuador se convirtió en un satélite del socialismo del siglo XXI, al punto que cambiaron la constitución del Ecuador para ponerla en el tono de Venezuela y de Bolivia. El Ecuador, si usted mal no recuerda, es un estado plurinacional, de acuerdo a su constitución. Es un estado que ha copiado un conjunto de normas llevadas por los juristas que contrató Chávez junto con Castro, que han hecho el constitucionalismo castrochavista. La constitución en Venezuela, la de Bolivia, luego la del Ecuador. La del Ecuador, y los cambios constitucionales en Nicaragua y en una serie de países donde han introducido elementos por los cuales se destroza prácticamente lo que es la norma republicana de gobierno. Lo que han hecho en el Ecuador es casi hacer desaparecer la naturaleza de república e introducir figuras que concentran el poder
y que, como en el caso, por ejemplo, de la muerte cruzada, que terminó sirviéndole a Lasso, es una institución del sistema parlamentario, pero que sirve en un sistema presidencial para que el presidente tenga la última palabra. Es una norma cuasi dictatorial. Entonces, sucede esto en el Ecuador. El Ecuador, durante los más de 10 años del régimen de Correa, fue calificado y era una dictadura, porque en el régimen de Correa habían presos políticos, habían exiliados políticos, habían crímenes políticos, no se respetaba el Estado de Derecho. Él llegó a decir: el Estado soy yo. Él dijo: yo soy el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y eso está ampliamente documentado. Manipulaba el Poder Judicial, instituyó la persecución política judicializada, confiscó bienes, eso violó todos los derechos humanos que pudo y estableció una dictadura en el modelo y en la copia del socialismo del siglo XXI. Y como parte de esa dictadura estableció un narcoestado. Y para hacer del Ecuador un narcoestado, lo que hizo Rafael Correa fue lo que hicieron en Venezuela, en Bolivia y todos los socialistas del siglo XXI. Expulsó a la DEA, desconoció los convenios internacionales de lucha contra el narcotráfico y contra el crimen, cerró la base de Manta, que no era una base para el Ecuador. La base de Manta era la base antinarcóticos de las Américas, en el marco de la lucha internacional contra el narcotráfico. Y además de eso, protegió a criminales y terroristas, como lo demuestra el bombardeo que se ejecutó en el gobierno de Correa sobre la zona de la Angostura, territorio ecuatoriano, por parte del gobierno colombiano bajo la presidencia del presidente Uribe. Bombardeo que eliminó a los guerrilleros de las FARC, que estaban siendo protegidos por Correa, pero que fue posible porque se detectó una comunicación telefónica satelital del comandante guerrillero que estaba en territorio ecuatoriano hablando con Hugo Chávez, en ese momento el presidente o el dictador venezolano. Entonces, en esos 10 años y más de gobierno de Correa, él establece un sistema castrochavista, establece una dictadura y establece un narcoestado. ¿Qué debe pasar de aquí en más en el futuro en el Ecuador? Se tiene que terminar lo que ha significado, por ejemplo, el haber creado una cultura de impunidad, haber permitido que suceda todo lo que ha sucedido y que de pronto en los últimos tiempos en cascada nos llegue esto que es violencia asesina, que lo experimentamos los ecuatorianos y que esperamos con esta guerra interna se pueda terminar. Vamos a ir a la pausa comercial, retornamos y le vamos a pedir precisamente opiniones sobre esa cultura de la impunidad en determinados países. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030. Desde la Alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial. Únete y sé parte del cambio. Juntos construimos este San Borondón sostenible. Alcaldía de San Borondón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Había dejado una inquietud al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Si ahora se debe terminar aquella etapa de impunidad que ha provocado el que el Ecuador llegue a ser considerado como un Estado fallido, ¿cómo podemos hacer que el futuro sea absolutamente diferente? Sí, pero el Ecuador no es un Estado fallido. El Ecuador es una democracia que está bajo ataque. Y lo que el Ecuador y el pueblo ecuatoriano necesitan es que se cumpla el Estado de Derecho, que es el respeto de la ley, y buen gobierno. El buen gobierno, sobre todo, que quiere decir que los gobernantes cumplan las obligaciones legales y las necesidades que la situación demanda, más allá de su conveniencia política o más allá de los arreglos o desarreglos que puedan hacer. El gobierno del presidente Lasso, gubernamentales. El gobierno del presidente Lasso ha sido un mal gobierno porque ha olvidado que el cumplimiento de la ley está por encima de cualquier plan que pueda existir. Y, por ejemplo, no ha ejecutado durante todo el tiempo de su mandato el hecho al que él como cabeza del Poder Ejecutivo está obligado, que es, por ejemplo, cumplir
conllevar al reo más importante del Ecuador, Rafael Correa, que tiene sentencia de 8 años de cárcel, a la justicia. O sea, esa tiene que ser una de las tareas. Ahora, es claro que el correísmo, que el socialismo del siglo XXI está detrás de esta guerra híbrida. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Lo que tiene que hacer el gobierno es identificar y clarear públicamente a ese enemigo y aplicar la ley. Y la aplicación de la ley empieza por el cumplimiento que todo el Ecuador y el mundo está mirando. Si el presidente Noboa va a ser capaz de hacer cumplir la sentencia de 8 años de cárcel a Correa, o va a seguir en un ambiente político en el cual todo el mundo sabe que está pactando con el partido de Correa. O sea, los políticos que representan el partido de Correa son ecuatorianos y tienen que entender que deben desmarcarse de esa influencia y que no pueden seguir siendo el instrumento para encubrir o dar impunidad a una persona que permanentemente en los últimos años ha venido destrozando la estabilidad y la seguridad del Ecuador. Además, en los juicios hay 2 sentencias, como usted bien lo expresa, y Correa siempre ha estado esperando la posibilidad de presentar la revisión de los procesos que lo admite el sistema legal. 2 de las personas sentenciadas en ese grupo de Correa plantearon hace pocos días a la Corte y no dieron paso, determinaron que las sentencias estaban en firme. Yo lo que estoy mostrando es la realidad objetiva del Ecuador. Para que el Estado de Derecho esté vigente plenamente en el Ecuador, se tienen que cumplir las sentencias. Para que el Estado de Derecho esté vigente plenamente en el Ecuador, se tiene que cumplir la ley y los criminales tienen que ser detenidos, tienen que ir a la cárcel. Esto no es una guerra armada, esta es una guerra híbrida en la cual el secreto es anular al crimen organizado que está siendo hoy día utilizado por el socialismo del siglo XXI como un nuevo mecanismo para desestabilizar y para agredir al pueblo ecuatoriano. Es el reemplazo de lo que antes hubiera sido una guerrilla urbana, una guerrilla rural. Como hoy día no tienen capacidad y no tendrían posibilidad de sostener públicamente una guerrilla urbana, un bloqueo, un golpe de Estado en el Ecuador, han recurrido al mecanismo de utilizar el crimen organizado para decir, wow, esta es una crisis nacional. Sí, es una crisis nacional, pero es una crisis inducida, preparada, sostenida, y sostenida internacionalmente, que además es otro elemento. Esto es parte de una agresión transnacional al Ecuador que tiene como base fundamental Colombia, con Petro, con esa vinculación con el sistema guerrillero sostenida y conectada a su vez con Venezuela y dirigida por Cuba. Eso es clarísimo y lo sabe el gobierno ecuatoriano, lo tiene que saber, no necesita publicarlo, pero tiene que actuar en consecuencia. En estos momentos se debate en el Ecuador si es legal, si es posible o no, y bajo el derecho internacional, por ejemplo, la cooperación, la ayuda de los países. Estados Unidos ha indicado que va a enviar representantes del sector militar. La señora Patricia Bullrich desde Argentina ofreció prácticamente enviar militares. Lo propio han hecho otros países, pero en la Constitución que creó Correa en el 2008 se determinó, para sacar a la base de Manta del Ecuador, que no puede haber presencia militar extranjera ni bases en el país. ¿Cómo ve usted esto? Mire, yo no creo que el Ecuador necesita apoyo militar. El Ecuador tiene grandes fuerzas armadas y un sistema de policía muy eficiente, gente muy profesional, que ha sido suplantada en determinadas situaciones por mandos operados políticamente precisamente por el sistema dictatorial correísta, castrochavista. Una de las características que tiene el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, es que trata de convertir las Fuerzas Armadas de la Nación y las policías nacionales en Fuerzas Armadas y policías del régimen. Y Correa lo logró en determinado momento, después de grandes sucesos como por ejemplo la muerte del comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que todavía está sin esclarecerse por el tema de los helicópteros. Pero ahora, en democracia, y desde hace rato, los mandos son institucionales. Y las Fuerzas Armadas del Ecuador son muy poderosas, muy bien entrenadas, lo mismo que la policía. La ayuda internacional en el caso de la lucha contra el crimen, en el caso de la lucha contra el narcotráfico, está determinada por tratados internacionales, la Convención de Viena, 2 convenciones contra la lucha contra el narcotráfico, la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional y convenios internacionales multilaterales
para intercambio de información e inteligencia. Eso es básico. Y usted con eso no necesita un solo efectivo armado y no necesita que ninguna fuerza extranjera opere en su territorio. Porque para luchar eficientemente contra el crimen organizado y contra el narcotráfico se necesita información de inteligencia, se necesita atacar centralmente el financiamiento que tienen esos organismos, detectar además lo que son los vínculos con la gente que los sostiene, no solamente en materia logística, sino en materia de imagen, propaganda y sostén político, y ahí se van a tropezar con varios políticos ecuatorianos vinculados al correísmo, y obviamente se necesita una acción de llevar al pueblo a entender que esta lucha es necesaria por su propia seguridad. ¿No es necesario lo que han planteado también incluso en la OEA presidentes que dicen que debe ser tratado el tema del narcotráfico de manera internacional? Usted dice hay que aplicar los convenios. El tema internacional, el tema del narcotráfico siempre ha sido un tema internacional. Le quiero recordar que en la primera cumbre de presidentes, cumbre interamericana de presidentes el año 1994. Aquí en Miami, en la ciudad de Miami, que fue la primera cumbre de las Américas. Sí, las conclusiones fueron, primero, defensa de la democracia, lucha contra el narcotráfico y desarrollo sostenible y apertura del libre mercado. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega las dictaduras del socialismo del siglo XXI al poder, empiezan a destrozar el sistema de lucha contra el narcotráfico. Lo hacen en Venezuela, lo hacen en Bolivia, lo hacen en el Ecuador. Destrozan el sistema internacional quitándole elementos. Es como desenchufar un sistema eléctrico al que usted le va sacando fusibles y deja de funcionar sin la base de Manta, expulsada la DEA. La DEA es uno de los organismos de Estados Unidos, pero que tiene en el ámbito internacional una función extraordinaria de intercambio de información, que es lo mismo que la Interpol. O sea, son mecanismos en los cuales, bajo un objetivo preciso, que en el caso este es la lucha contra el narcotráfico, se incorporan y cooperan con organismos como los de las Naciones Unidas, organismos regionales. Lo que hay que hacer es volver a poner eso en eficiencia. Le quiero recordar que en la década del 90 la lucha contra el narcotráfico fue extraordinariamente exitosa, tanto que se implementó el Plan Colombia. En Bolivia la lucha contra el narcotráfico bajó de 70.000 hectáreas a 3.000 hectáreas los cultivos de coca ilegal. Hoy día ya son más de 100.000. ¿Por qué? Porque el narcotráfico está en el poder. Y en el caso de Colombia, recuerde usted que con el presidente Álvaro Uribe se redujo a 70.000 hectáreas. Ahora tienen 270.000 hectáreas. Bueno, y ahí hay otro elemento que a mí me gustaría tratar. Y es el tema de que el Ecuador tiene que servir de punto de quiebre, esta situación del Ecuador, para terminar con lo que es la legitimación del crimen. El crimen se ha legitimado en las Américas en este siglo de la mano de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que han proclamado falsamente el fracaso de la lucha contra el narcotráfico, que han proclamado la necesidad de legalizar las drogas, que han llevado adelante medidas en ese sentido y que han habilitado al crimen. El caso de las FARC es el peor, pero hay muchísimos más. Agarran a los criminales, firman con ellos tratados de paz, se llama el Tratado de La Habana, Colombia y las FARC, y los delincuentes, que son narcotraficantes, que son secuestradores, violadores, asesinos y más, son senadores y diputados hoy día. O sea, el crimen paga. Eso es lo que hay que romper, porque esa es la legitimación del crimen. Tenemos que ir a una batalla que no solamente es política, sino cultural, para que la niñez y la juventud sepa que el que comete un crimen va a terminar mal, no va a terminar rico, y hay que para eso evitar inclusive las novelas, las películas. Se promueve mucho actualmente a través de los medios de comunicación. Hay que cambiar eso. No es un problema de los medios de comunicación, es un problema de que ha pagado el castrochavismo. Chávez financiaba con dinero actores de Hollywood y producciones internacionales para promover la legitimidad del crimen. Y eso es algo que hay que tener presente como parte de esta estrategia de lucha para recuperar la normalidad en países como el Ecuador y todas las Américas. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos para el último bloque. San Borondón es más que solo una ciudad. Tenemos un objetivo claro: reducir nuestra huella de carbono y mitigar el impacto del cambio climático. Todo como parte de nuestro Plan San Borondón 2030.
Desde la alcaldía trabajamos en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Atraemos industrias limpias y construcciones sostenibles con ordenanzas que promueven prácticas responsables con el entorno. Seguiremos impulsando la movilidad sostenible y la seguridad vial. Únete y sé parte del cambio. Juntos construimos este San Borondón sostenible. Alcaldía de San Borondón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Todos los ecuatorianos, luego de lo sufrido, igualmente otros hermanos de naciones vecinas que también durante varios años fueron afectados por el delito, por el narcotráfico, por el crimen organizado. En estos momentos lo que se espera es que haya un cambio. Yo digo en el caso de Medellín, que se señala de cómo de la violencia pasó a ser una ciudad que es ejemplo y es tratado en el mundo entero de cómo se fue recomponiendo el tejido social. En el Ecuador igualmente tendríamos que dejar de lado, desechar lo que se había tomado ya, esto de la cultura del narcotráfico, de la violencia, del facilismo, de que el joven a los 20 años tiene que ser rico y tener Mercedes-Benz y propiedades y demás. Esto hay que atacarlo, doctor. Mira, es lo que yo le estaba explicando. El Ecuador tiene que ser el punto de quiebre con su triunfo sobre el crimen, que no va a ser instantáneo. Es progresivo, hay que desbaratar las mantas, hay que quitar su financiamiento político, hay que quitarle su soporte económico, hay que quitarle su logística, y eso es, pero además hay que emprender un proceso de educación. El crimen se ha legitimado porque parte de la estrategia del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, aplicada en el correísmo. No se olvide que lo que hace Correa es recuperar delincuentes y decir, si estos son jóvenes buenos, vamos a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque los incorpora a su acción política para ejercer movilización y para ejercer represión. Está trabajando con el... Ahora en el caso Metástasis queda claro que había mucho de esto. Bueno, en todo caso, lo que hay que hacer para sanar y fortalecer a la sociedad es terminar con la legitimación del crimen. ¿Cómo se termina con la legitimación del crimen? Primero distinguiendo entre lo que es bueno y lo que es malo. La droga es un crimen, el narcotráfico es un crimen, todo lo que provenga de eso tiene que ser sancionado. El enriquecimiento ilícito, el tráfico, el comercio, el lavado de dinero, y los autores tienen que ser identificados porque la gente tiene que saber que si comete esos delitos va a ser sancionada, no va a ser impune. O sea, se tienen que acabar estas cuestiones en las cuales la gente que lucha contra el crimen termina siendo la sancionada y los criminales terminan siendo los victoriosos. Y lamentablemente el siglo XXI está lleno de eso. Le he demostrado el caso de las FARC, pero en la Argentina en el siglo pasado hubo una guerra urbana cruenta, se llamó la Guerra Sucia, las Fuerzas Armadas y el gobierno las derrotaron y eso terminó. Cuando llegan los Kirchner en este siglo al gobierno, lo que hacen es resucitar eso y tienen hoy día... Pasan a ser parte del gobierno. No, el gobierno kirchnerista, castrochavista, ha metido a la cárcel más de 3.500 militares que están presos, que fueron los que salvaron a la Argentina y los acusan de violar los derechos humanos como si ellos hubieran empezado la violencia que salieron a contener y a defender. Lo mismo ha pasado con los mandos militares en Bolivia, lo mismo ha pasado en el Perú. El presidente Fujimori durante 10 años terminó con las guerrillas del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA, financiado y organizado por Cuba, y con Sendero Luminoso. Y como premio ha estado preso años en la cárcel, acaba de salir de la cárcel. Entonces, ¿qué ha establecido el socialismo del siglo XXI? Además de impunidad, además de legitimar el crimen, llamando, por ejemplo, al asalto una reparación, llamando al crimen revolución, llamando a los guerrilleros héroes populares, llamando a la gente que se apropia o que confisca propiedades o que comete crímenes contra la propiedad privada, llamándolas recuperadores del poder popular. Para todo han puesto una narrativa. Lo que han logrado es que las autoridades, empezando por presidentes, ministros,
jefes políticos, militares y policías no quieran luchar contra el crimen, porque ahora mismo el presidente Uribe está enjuiciado y los narcotraficantes están en el Senado, los de las FARC, promoviendo esos juicios y atacando al tipo que luchó contra ellos. Esa es la razón por la que, por ejemplo, para que funcione la movilización militar en el Ecuador y policial, el presidente ha tenido que mandar una ley diciendo que los militares y policías que defiendan al Ecuador en esta guerra no van a ser objeto de juzgamiento, pero esa ley no garantiza que, como en la Argentina, donde habían todas las leyes del mundo, o como en Bolivia, o como en el Perú, venga después un gobierno castrochavista, el socialismo del siglo XXI, y cambie las leyes y todos presos. ¿Qué es lo que ha pasado? De nuevo, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia. Eso es lo que ha sucedido, y por eso, además de terminar con la legitimación del crimen, hay que volver a empoderar el cumplimiento de la ley. En el Ecuador no hay más remedio que ganar esta guerra y evitar a toda costa que vuelvan a ser del Ecuador un narcoestado, porque si vuelve el correísmo o el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, es lo mismo. Lo que va a pasar es que van a anular las leyes, y a la gente que hoy día ustedes ven derrotando al crimen, dándole seguridad, la van a ver en el banquillo del acusado. Mírenlo al presidente Uribe, ahora mismo está en el banquillo del acusado en Colombia, y la gente, los criminales a los que combatió y derrotó en su momento, son senadores y diputados. En una entrevista que tuvimos en el 2006, el día de las elecciones que ganó Rafael Correa, con el doctor Edgar Terán Terán, ex canciller de la República. En 8 minutos dijimos todo lo que va a pasar en el Ecuador si es que ganaba el correísmo. Bueno, durante 10 años lograron hacer lo que en 8 minutos habíamos establecido que podría darse. Hay que tratar de que no se repitan esas historias. Las cosas son diferentes porque hoy día el socialismo del siglo XXI, las dictaduras, el correísmo, el castrochavismo, han mostrado lo que son. Son crimen organizado, llevan los países a la miseria, no son procesos revolucionarios, son procesos delictivos, quiebran los países, liquidan las economías, violan los derechos humanos y no tienen ninguna opción. Las dictaduras están cayendo, y esto del Ecuador es un ataque muy violento, muy agresivo, pero es un recurso de última instancia del grupo dictatorial que, liderado por Cuba e integrado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tiene interés en proteger y retornar a Rafael Correa, está ejecutando. Entonces, yo creo que aquí la gran ventaja es que cuando ustedes hacían ese análisis con el doctor Terán, estaban mostrando lo que podía pasar. Aquí ya sabemos lo que ha pasado. El Ecuador ha tenido sabatinas, el Ecuador ha tenido presos políticos, el Ecuador ha tenido valija diplomática, nueva constitución, narcotráfico, le han metido una constitución castrochavista, el Ecuador ha tenido matonaje, el Ecuador ha tenido asesinatos, o sea, ya está la película. Entonces, lo que hay que hacer aquí es proteger, evitar que esto se repita y recuperar la normalidad democrática que se hace cumpliendo la ley y con buen gobierno. Ya estamos terminando este diálogo. Este año hay elecciones en varios países de Latinoamérica. ¿Qué es lo que se prevé? Bueno, elecciones muy importantes. República Dominicana, El Salvador, Panamá, México, Uruguay, Estados Unidos. Elecciones muy importantes, cada una tiene su propio proceso, pero el eje de confrontación básico es la libertad contra el crimen organizado, sobre todo en Latinoamérica. El sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, que va a tratar de influir en todas esas elecciones, va a tratar de que México siga siendo un gobierno paradictatorial, va a tratar de perjudicar la dinámica de El Salvador y de República Dominicana, va a tratar de perjudicar al Uruguay, va a tratar de tomar Panamá, y vamos a ver los resultados. Yo creo que el aspecto es muy bueno para la democracia, porque, ya le digo, en todas las Américas el socialismo del siglo XXI ha mostrado lo que son sus características: crimen, corrupción, violación de derechos humanos, liquidación de la calidad de vida de la gente, llevan a los pueblos a la miseria, pero sobre todo acaban con la libertad. Entonces no tienen opción. Le quiero agradecer a usted por habernos brindado estos 30 minutos para hacer un análisis
muy profundo sobre la situación del Ecuador y el futuro de nuestro país. Y brevemente también ya habrá oportunidad de dialogar sobre las elecciones en las Américas. Amigos, recuerden que ustedes tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América, por Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Verdaderamente cuando uno se encuentra muy mal administrado, por lo tanto Equivocado, un país que tiene su... nos dice que la democracia puede A diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza